Ese es el mensaje que Dios le dejó a este pueblo. Es un mensaje sumamente adventista y sumamente bíblico y no debería ser rechazado. Y eso me genera una pregunta. Eh, ¿Por qué piensas? Bueno, ahí decía, ¿no? Que en 1888 el mensaje fue rechazado en parte por orgullo, por obstinación, por preconceptos que tenían los líderes en aquel entonces y los hermanos en general. Sí, pero ¿por qué piensas que actualmente no se está predicando este mensaje? Si estamos viendo que es tan importante y tan fundamental para la iglesia, ¿por qué no se lo está predicando? ¿Por qué no se lo está enseñando a la hermandad? Mira, en realidad, de alguna forma, tenemos que recordar la parábola del trigo y la cizaña. En realidad, el mensaje, a pesar de haber sido rechazado en su mayoría, no fue rechazado en su totalidad. Por eso estamos hablando de una situación de desventaja que la Iglesia Adventista enfrenta con relación a la predicación de este mensaje. Este mensaje no ha sido ocultado a plenitud, digamos, dentro de nuestro pueblo. Permanece con nosotros, pero oculto a la vista de muchos que no han buscado en las fuentes correctas. Y por eso es muy importante, porque cuando nosotros pensamos en este mensaje se perdió, significa al haberse rechazado que se perdió realmente dentro de la iglesia, y nuestra respuesta categórica debiera ser no. El mensaje está vivo, está vigente y está en los testimonios. ¿Qué mejor fuente para nosotros para poder investigar y estudiar, digamos, este mensaje que los testimonios? Hay una cosa sí que es importante destacar antes de... Tú mencionaste hace un rato el libro La apostasía Omega de Walton, que es Ujú. un libro bastante conocido, y hay una teoría que no es necesariamente la que aparece ahí en el libro de Walton, pero de la que se han tomado muchos disidentes. Y esto es muy importante también destacarlo, porque nosotros siempre hemos mantenido, digamos, lo importante que es para nosotros entender el mensaje de 1888, porque nos conecta con nuestra identidad como iglesia adventista. El tema es, si la iglesia hubiera rechazado completamente este mensaje, qué es lo que dicen los disidentes, nosotros ya no podríamos ser el pueblo depositario de la verdad para poder predicar, ¿no es cierto?, el Evangelio eterno a toda la humanidad. Y en realidad es muy importante entender cómo, cómo trabaja esta figura del trigo y la cizaña a través de la estrategia, digamos, que por un lado tiene el Señor como protección para su pueblo, y la estrategia que tiene el enemigo para poder atacar o minar la verdad. Porque ya que este mensaje es tan importante y de este mensaje depende que Cristo venga, esta es la pregunta, ¿no es cierto? Ya que de este mensaje depende que Cristo venga, indudablemente que hay una guerra y un conflicto que tenemos que entender un poquito más en profundidad. Y el texto fundamental para entenderlo es un texto que también conocemos mucho. Voy a ver si lo puedo compartir aquí nuevamente en pantalla. Es el texto de Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y tú te preguntarás, y quizás muchos se pregunten también ahora mientras nos escuchan, ¿por qué este texto es importante en relación al mensaje de 1888? ¿Por qué? Pensémoslo. ¿A ti qué se te ocurre, Alfonso? ¿Cómo se conecta este texto con el mensaje y con lo que pasó, y fundamentalmente con este rechazo, con esa oposición que ocurrió desde 1888? Bueno, yo creo que es claro, ¿no? Que el dragón hace una guerra fuerte contra el pueblo de Dios, contra el remanente de Dios. Así Por es. un lado, notamos que el remanente de Dios tiene como característica que guarda los mandamientos de Dios. Y guardar los mandamientos de Dios solamente puede ser obra del Espíritu Santo. Amén. No hay otra manera de guardar los mandamientos de Dios. Y esa es la verdadera justificación por la fe, el poder de Dios que transforma la vida del ser humano y lo hace a semejanza de Cristo y lo pone a la altura de la ley de Dios. Entonces, creo que está muy Exactamente. claro, ¿no? Entonces, eso le da iras, Sí, eso enoja al enemigo, sí, eso enoja a Satanás y obviamente va a atacar al pueblo que está viviendo este mensaje.
sabes que tú hayas dado en el clavo, es realmente eso. Y aquí es muy importante ver cómo es el dragón el que está en guerra contra Dios a través y se va derecho contra la iglesia, contra el remanente escatológico. Está hablando de el resto de la descendencia de ella, de la mujer, que es el remanente escatológico, que es, en otras palabras, la iglesia adventista del séptimo día. Es muy importante entender esto porque cuando nosotros miramos lo que tú acabas de decir, efectivamente, el objetivo de Satanás, al atacar a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo, utiliza muchas estrategias para que nosotros perdamos el centro, el objetivo de, de nuestra vida cristiana, que es Cristo. El centro de nuestra vida cristiana es Cristo. Si nosotros perdemos de vista a Cristo, no hay justificación por la fe, no hay posibilidad alguna de salvación. No es el mero conocimiento de las doctrinas el que nos va a salvar. Aquí está diciendo aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Es contra ellos contra quienes se dirige el enemigo. Y guardar los mandamientos de Dios no es simplemente conocerlos o reconocerlos como santos, justos, eternos. No, es tenerlo grabado en el corazón. Guardar los mandamientos de Dios es, como tú dices, una obra únicamente del Espíritu Santo. Entonces aquí está conectado directamente este mensaje. Y, y la, y el, la causa que podemos ver del rechazo que hubo en su momento es la misma causa que hay del rechazo y que va a haber de este mensaje, como rechazo este mensaje hasta los días finales de la historia. El mundo dice, ama el pecado y aborrece la justicia. Y esta es la causa de su hostilidad hacia Jesús. Por eso estamos hablando, el problema es con Jesús. O amamos a Jesús o lo rechazamos. Todos los que rechazan su amor infinito hallarán en el cristianismo un elemento perturbador. La luz de Cristo disipa las tinieblas que cubren sus pecados y le manifiesta la necesidad de una reforma. Fíjate, aquí está nuevamente la palabra reforma, que era el objetivo del mensaje 1868. Mientras los que se entregan a la influencia de ¿quién? Y tú lo acabas de decir, ¿no es cierto? A la influencia del Espíritu Santo, empiezan a guerrear contra sí mismos. Los que se aferran al pecado combaten la verdad y a sus representantes. Wow, qué Fíjate, texto tan entonces, claro. el conflicto, y saque, esto es interesante porque en el fondo el conflicto que hubo en 1888 y que ha seguido desde entonces, incluso dentro de la iglesia adventista, contra este mensaje, es un conflicto no entre, como dice el libro de Efesios 6, creo, ¿no es cierto? Nuestra guerra no es contra carne y sangre, es decir, no es contra otros seres humanos, es una guerra espiritual, es una guerra contra las fuerzas de las tinieblas. Estamos hablando de personas que indudablemente se van alineando en este gran conflicto y algunos van a estar de parte de Dios y otros van a estar de parte de Satanás. Pero en esta guerra, en realidad, lo que está pasando es una guerra, es un conflicto espiritual, es un conflicto espiritual. Y por eso es tan importante entender a mí me encanta esta ilustración porque yo encuentro que es muy clara para entender el caballo de Troya. Yo creo que todos entendemos lo que es un caballo de Troya. Este símbolo tan conocido en la historia, ¿no es cierto?, de introducir eh, en el centro, digamos, en el seno mismo de la iglesia, el error para poder dividir, ¿no es cierto? La estrategia clásica divide para vencer. Bueno, la iglesia, dice el hermano Juan en Consejos para la iglesia debe pelear contra enemigos visibles e invisibles y peleará. Agentes de Satanás en forma humana están en el terreno, fíjate, qué tremenda advertencia. Y ya esto es un asunto que ya desde la época de la iglesia cristiana ya había sido advertido. Yo sé, dice el libro de Hechos, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En 2 Pedro dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y estas citas son aún más claves, y aquí va también clarificándose un poco el panorama. Satanás tiene muchos servidores, pero tiene más éxito cuando puede emplear a los que profesan ser cristianos para realizar su obra satánica. Y cuanto mayor sea la influencia, imagínate, ¿quiénes podrían tener mayor influencia dentro de la iglesia? Si nosotros lo pensamos, y esto no es un tema de conspiración ni mucho menos, es de la lógica, es de la lógica. Ujú. ¿Quién podría tener mayor influencia dentro de la iglesia sino un pastor, un teólogo?
un ministro o un doctor en teología, una persona muy encumbrada. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que leemos. No podemos dejarnos llevar por las lumbreras, ¿no es cierto? Tenemos que saber entender e identificar esto. Cuanto mayor sea la influencia de una persona, dice, ¿no es cierto?, más elevada la posición que ocupen y mayor conocimiento profesen de Dios y de su servicio, tanto mayor será el éxito con el que podrá emplearlos. Quien quiera que induzca a otro el pecado es su agente. O sea, aquí no importa cuán encumbrado sea una persona, en su rol puede ser un alto administrador, un ministro muy reconocido, un gran evangelista incluso, pero si está si puede ser empleado, dice acá, puede ser empleado por Satanás para tener gran éxito en la obra de pervertir a otros y guiarlos al error. Un pecador, dice aquí esta otra cita, vestido como ángel de luz, puede hacer un daño incalculable. Satanás se regocija si logra que pecadores entren en la iglesia como profesos guardadores del sábado, a la vez que le permiten controlar sus mentes y afectos y los emplea para engañar y corromper a otros. O sea, así como Dios nos puede usar como instrumento, también el enemigo usa a muchos como instrumentos dentro de la iglesia. Y yo quisiera decir algo con respecto a eso, ¿no? Porque mucha gente cuando escucha esto a veces piensa que nosotros somos contrarios a la iglesia, a la organización, Cierto. que a los pastores, y no es así, ¿no? Es algo bíblico. Hemos citado aquí tres Exactamente. textos bíblicos y ahí hay muchos textos del Espíritu de Profecía que lo confirman. Obviamente Satanás va a apuntar a los líderes, va a apuntar a los teólogos, va a apuntar a aquellos que están al frente, porque le conviene más y así gana mucha influencia, gana mucho terreno. Debemos comprender eso. Por eso Exactamente. nosotros no estamos llamando a una rebelión en contra de los pastores, de los cuales muchos de ellos son súper decentes, centrados y tienen las cosas claras, ¿no? Sino que lo que estamos llamando es a que sepamos discernir, que sigamos el ejemplo de los bereanos, ¿no? Que todos lo verificaban, que el mismísimo Exactamente. apóstol Pablo llegaba a esa iglesia y ellos no le creían, ¿no? Sino que se iban todo a qué? A confirmar. Y tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu de profecía. Entonces es nuestra obligación confirmar y no creer ciegamente en un líder por más consagrado que pueda ser, porque al fin y al cabo somos humanos Totalmente. y estamos propensos a caer. Entonces, muy, muy importante que aprendamos a discernir. No estamos en contra de Totalmente. nadie, de ningún pastor, simplemente hacemos un llamado a discernir. Exactamente. Bueno, y de hecho hay esto que tú acabas de mencionar debería llevarnos a un punto de seguridad como adventistas, porque precisamente, ¿cómo nos diferenciamos de los disidentes? Bueno, a esto da para otro tema que puede ser otro tema de conversación en otro momento, pero este es un tema muy importante y que a veces no se comenta como debiéramos, no lo estudiamos como deberíamos estudiarlo con mayor profundidad. Eh, que es lo siguiente, en qué medida, por ejemplo, eh, este mensaje va a poder cumplir su tarea, su función dentro de la iglesia. Porque tenemos claro que el mensaje de 1888 no ha logrado penetrar en la iglesia adventista como debiera. Tenemos muy claro que hasta el día de hoy, incluso este mensaje sigue siendo un mensaje profundamente ignorado. Esa es la realidad que vivimos hoy en día. Y sin embargo, nosotros tenemos la tarea y la misión que acabamos de ver de poder eh, pre- eh, estudiar este tema, investigarlo con mayor profundidad. Y aquí viene esta frase de una confianza, son promesas en el fondo, son promesas maravillosas que el Señor nos hace a nosotros. Y dice, no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Mira, que ahora vemos la parte eh, importante, digamos, que tiene que ver con nosotros. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de ello y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Ahora, este tema da para estudiarlo con mayor profundidad, pero hay que entender una cosa. Así como veíamos recién, el Señor tiene sus instrumentos, el enemigo tiene los suyos, y ambos están dentro de la iglesia. La Biblia lo ilustra con el trigo y la cizaña, que estarán ambos juntos hasta que se cierre la puerta de la gracia. Y esto es muy importante porque eh, Dios trabaja con el trigo. Dios trabaja con aquellos que son instrumentos suyos, no trabaja obviamente con los que están digamos, desconectados de él.
Dios utiliza a aquellos que están en comunión con Él. Por lo tanto, si Dios va a encabezar la obra y pondrá en orden todas las cosas, es porque lo hará a través de los instrumentos fieles que Él, que puedan ser precisamente utilizados por Él para tal obra. El panorama que nosotros tenemos hoy en día es sumamente, podríamos decir, desolador y hasta deprimente, porque nosotros miramos que el mensaje de 1888 no se entiende, no se estudia, y en su mayoría, la mayor parte de la iglesia adventista está en una profunda desidia, ignorancia y total apatía con respecto a este mensaje. Fíjate que esto es lo que ha llevado a muchos a pensar que la iglesia adventista está caída o por caer. Pero mira lo que dice esta cita. Eh, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, está hablando aquí del zarandeo, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. O sea, aquí ya vemos como una claridad mayor, y esto es lo que destruye cualquier argumento de un disidente, por ejemplo. Los disidentes están empeñados en hacernos creer a los adventistas que la iglesia adventista rechazó de una vez y para siempre el mensaje, y que por eso, digamos, la iglesia ya es una iglesia caída y hay que salirse de la iglesia. En realidad, aquí las citas del Espíritu de Profecía son totalmente claras en el sentido contrario. En el sentido Y, contrario. y ya que lo mencionas, mira que una de las cosas que justamente suele decir este tipo de personas es que, bueno, eso lo dijo Elena de White antes de 1888, pero después de 1888 su opinión era diferente. Suelen decir eso, Ah, pero justo tú sí, presentaste en la cita anterior una cita de 1893, si no estoy mal, ¿no es cierto? justamente, Entonces, no, justamente. la opinión de ella, 1892, 92, claro. ajá, la opinión de ella seguía siendo la misma. Sí, es La misma, exactamente la misma sí. opinión. Y hay muchas otras citas, por eso te digo que eso da para un tema aparte, porque ella dice que Dios no sanciona la experiencia ni la prueba, digamos, de ninguna cristiana adventista fuera de su iglesia, dice, organizada y reconocida. O sea, hay citas donde ella claramente habla de esta iglesia y dice que no hay la mayor evidencia, dice casi literal, porque estoy parafraseando algunas palabras porque no tengo la cita en este momento conmigo, pero ella dice que no hay la mayor evidencia de que Dios vaya a llamar a otra iglesia. No existe tal evidencia de que pueda ocurrir o que ocurrirá en algún momento en el futuro. Entonces, ella fue muy tajante en ese sentido, de que la iglesia adventista era con todo, a pesar de de toda la cizaña que nosotros podemos ver en nuestro medio, es una iglesia militante, es una iglesia con carácter militante. Todos nosotros somos militantes en este momento. Podemos ver que estamos registrados en los libros de la iglesia. Lo importante para nosotros es que estemos registrados en los libros del cielo. Ujú. Solamente cuando Cristo venga vamos a pasar a vernos, a entender quiénes éramos parte de la iglesia triunfante. Infante. Dentro de esta iglesia militante hay una iglesia triunfante que está compuesta por aquellos que son miembros fieles para Dios. Pero Dios es quien ve, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Por eso, más allá de entender nuestra membresía en la iglesia es importante y nos vincula visiblemente con este cuerpo, el cuerpo de la iglesia, el cuerpo que es la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Pero lo importante es que estemos vinculados con Cristo. O sea, no podemos dejar lo uno sin dejar de hacer lo otro. Lo más importante de nuestro vincularnos con la iglesia tiene que ver con estar vinculados a Cristo, con Cristo. Y ese es el mensaje, digamos, fundamental que se venía, digamos, a dar en 1888. Excelente, excelente, muy buen mensaje que creo que ha quedado claro, ¿no? Y para complementar este tema es importante escuchar el tema anterior, ¿no? El que grabamos la última vez, donde explicamos algunos conceptos básicos e importantes sobre el mensaje de la justificación por la fe. ¿En qué consiste? Debemos comprenderlo muy bien y se complementa perfectamente con este tema. Entonces, para ir entrando ya a una recta final, tú mencionaste a dos personajes sumamente importantes dentro de esta discusión, que son Wagoner y Jones. ¿Sí? Fueron mensajeros utilizados por el Señor que trajeron prácticamente este mensaje, ¿no? Y Claro. la pregunta sería, ¿hasta qué punto deberíamos estudiar a estos dos personajes y sus escritos? Mira, qué importante esto. Bueno, en realidad el tema del estudio de 1888 da para una conversación mucho más grande, pero
es muy importante que entendamos, bueno, la hermana White respaldó, endosó los mensajes que Waggoner y Jones dieron en el contexto de este congreso, pero recordemos también algo que no hemos hablado y que probablemente dé para otra charla en otro momento, que Waggoner y Jones no fueron ministros de la Iglesia Adventista toda su existencia, digamos, ellos terminaron apostatando años después. Hubo una etapa de declive espiritual en el caso de ambos, y esto tiene una explicación lógica, que la misma hermana White lo advirtió, de hecho ella lo había de alguna forma profetizado Ujú. con tristeza. Ella vio tal grado de oposición que tuvieron Wagner y Jones que se transformaron en ataques personales. Y estos ataques personales terminaron deprimiendo a estos jóvenes pastores, que al punto, digamos, que ellos terminaron fuera de la iglesia. Terminaron uniéndose a movimientos panteístas, espiritualistas de la época. Uno se fue con Kellogg, incluso en su época, Wagner, y, y Jones anduvo por las mismas, pero se dice que Jones terminó volviendo al final de sus días, digamos, a la iglesia adventista. Pero en los opositores, hasta el día de hoy, los opositores al mensaje de 1888, aducen que precisamente por el hecho de que Wagner y John terminaron fuera de la iglesia, nosotros no podemos hacer caso, digamos, de lo que ellos dijeron. Ujú. Y ahí hay una confrontación con otro grupo que dice, no, que como la hermana White respaldó a Wagner y Jones, debemos estudiar todo lo que ellos escribieron. Pero tenemos que hacer esa distinción, porque Wagner y Jones indudablemente escribieron muchos libros, muchos materiales, y sin embargo, no todo lo que ellos escribieron fue endosado o apoyado, respaldado por Elena de White. Porque ahí está lo importante. Nosotros tenemos que también entender que ellos también tuvieron opiniones y conclusiones que no fueron respaldadas por el espíritu de profecía. Entonces, ellos no eran profetas, partamos de esa base. Ellos eran pastores, eran ministros, y fueron considerados por la hermana White mensajeros de Dios en lo que respectaba al mensaje, pero ese mensaje que ellos tenían que dar fue reciclado, recuperado, rescatado por el espíritu de profecía. Por eso, cuando a mí me preguntan, ¿dónde podemos encontrar, por ejemplo, la mejor fuente para poder estudiar el mensaje de 1888? Yo les pediría que acudamos al espíritu de profecía. Ahí tenemos una fuente inspirada, inspirada por Dios, una fuente inspirada. ¿Qué mayor autoridad, digamos, que una fuente inspirada para poder estudiar y entender el mensaje? Y hay varios libros que fueron escritos por el espíritu de profecía precisamente después de 1888 que fueron rescatando estos mensajes, y ahí tenemos el camino a Cristo, el mismo palabra de vida del gran maestro, fe y obras, el deseado de todas las gentes. Fueron obras maravillosas que surgieron precisamente a partir del Congreso de 1888. Entonces, tenemos que entender el 1888 como un evento que marcó un hito dentro de la iglesia. Marcó un hito y generó una, una importancia trascendental para nuestra propia teología. Conectó el mensaje de 1844, que hablaba del santuario, con la justificación por la fe. De hecho, si me permites, ya, aunque estamos terminando, digamos, esta comprensión, esta parte, pero me gustaría terminar con una, unas diapositivas que son muy importantes para poder graficar lo que estoy explicando. Eh, Aquí. Bueno, lo que decíamos, 1888 completó la luz del santuario, la teología del santuario que fue iniciada en 1844. ¿Cómo? Bueno, cuando nosotros miramos la cadena de verdades que comprende la iglesia, la teología adventista, los pilares de nuestra fe, no fueron dados en un solo momento, fueron dados en el transcurso de varios años. Tenemos que la verdad del santuario, ¿no es cierto?, celestial y el juicio investigador fue dado en 1844. En el periodo del 45 al 50 se habló y se reveló la verdad del sábado, la no inmortalidad del hombre, la teología, ¿no es cierto?, con respecto a eso. En 1863 se organizó la iglesia y ahí se fue clarificando y la verdad fue progresivamente aumentando hasta 1888, en que encontramos este mensaje de la justificación por la fe. Ahora, cuando nosotros miramos esta falta de comprensión que tenían los pioneros, una vez que ocurrió el chasco, esto vemos en las palabras de mismo Hiram Edson,
que oraron hasta que el Espíritu Santo les dio la certeza de que les respondería qué había pasado. Y ahí llegamos, digamos, a la teología del santuario, donde se le muestra un santuario en el cielo. Pero lo importante de la teología del santuario celestial no es solamente saber que hay un santuario en el cielo, que Cristo es el sumo sacerdote, sino que hay una obra de purificación que se está realizando ahí. Esta obra de purificación, por eso esto da para otro tema, en otro momento, se conecta directamente con la justificación por la fe. ¿En qué sentido? En el concepto de lo que nosotros entendemos como la doble purificación. Hay un santuario en el cielo, y la purificación que está haciendo Cristo en este santuario se conecta directamente con la limpieza del santuario de nuestro corazón. Por eso hablamos de cómo se conecta esta teología. Estas citas son importantes, son del espíritu de profecía. Dice, ahora Cristo está en el santuario celestial. ¿Y qué está haciendo allí? Está haciendo expiación por nosotros, limpiando el santuario de los pecados del pueblo. Por lo tanto, debemos entrar por fe en el santuario con Él. Debemos comenzar la obra en el santuario de nuestras almas. Nosotros debemos limpiarnos de toda contaminación. En esta otra cita dice, Cristo y los ángeles trabajan en el corazón de los hijos de los hombres. Debe haber una purificación del alma aquí en la tierra en armonía con la limpieza del santuario que Cristo lleva a cabo en el cielo. Fíjate, dice esta una cita, la última, que Elena de White le manda a Waggoner y Jones. Es una carta que ella misma le manda a Waggoner y Jones. Entonces fíjate cómo ella de alguna forma también trata de orientar a estos pastores para que enfaticen adecuadamente el mensaje del santuario y lo conecten con la justificación por la fe. Entonces nosotros tenemos aquí una comprensión bastante más integral. Exacto, y mira que está muy relacionada a la purificación, ¿no? La purificación del santuario celestial y del propio templo de nuestro cuerpo, de nuestro carácter, de Justamente, nuestro espíritu. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y esa es la pata de la que cojea actualmente nuestra teología, diría yo. justamente, Mucho se enfatiza la justificación, pero poco se enfatiza la justicia. Entonces, justamente. la purificación es vital para esta última generación. Y, Necesitamos y la, y la- y la- purificarnos. y la- y la pata que cojea también se ve en el hecho de que estudiamos el santuario desconectado de la justificación por la fe. Ujú. Hay mucho énfasis en estudiar el santuario desde el punto de vista del mobiliario, los Exacto. rituales, el servicio típico del Antiguo Testamento, como una maqueta nomás del plan de salvación, como una maqueta. Pero no vemos la realidad del santuario en términos de la justificación por la fe, cómo me impacta a mí hoy en día. Eh, Recordemos que en el santuario, en el servicio típico, lo importante era el tema del pecado, cómo se resolvía el problema del pecado. Y no se resolvía meramente por el cumplimiento de un rito. Cuando el pecador se arrepentía de sus pecados, tenía que confesar sus pecados sobre el animal que iba a sacrificar, que era un símbolo de Cristo. Tenía que confesar en el fondo sus pecados sobre Cristo y tenía que tener profundo dolor y arrepentimiento. Y esto tenía que llegar incluso hasta el día de la expiación. Si no tenía perfecto arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, este pecador, sus pecados no eran borrados del santuario. Entonces, fíjate cómo la teología del santuario lo que muestra es un ejercicio real de lo que es la justificación por la fe. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, lo que hacemos es hoy en día enviar nuestros pecados al santuario celestial. Los trasladamos para allá, trasladamos nuestros pecados y quedan allá mientras persista nuestro arrepentimiento. Por eso te acuerdas que la vez pasada, la reunión pasada, nosotros vemos una cita, creo, donde dice que cuando nosotros, para poder ser justificados, tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos y mantenernos en constante estado de arrepentimiento. Fíjate cómo se conectan los conceptos. La hermana White conecta todo muy claramente porque, bueno, era una profetisa, obviamente, y estos son conceptos que muy pocas veces los estudiamos y los relacionamos apropiadamente. Entonces, hoy en día, como tú dices, la pata coja que tenemos dentro de la iglesia adventista, es que vemos el santuario de una manera totalmente desconectada de la justificación por la fe, y está totalmente unida. Fíjate, mira cómo esta cita, en la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías, como decía, y comenzó su obra. Aquel templo erigido para morada de la presencia divina estaba destinado a ser una elección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese ¿qué cosa? Un templo, para que en él habitase el Creador.
A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser el templo de Dios. Ese es el problema de hoy en día, que entendamos que por causa de nuestros pecados, los pecados que cometemos, nosotros hemos dejado de ser un templo para Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo y Dios dice, ¿mora dónde? En la humanidad, y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Esta es la teología del santuario. Esto es lo que nosotros tenemos que entender de la teología del santuario. Wow. Cristo desea morar en nuestro corazón. Por eso el mensaje en la iglesia de la Odisea es tan importante. Cristo aparece a la puerta de nuestro corazón, porque es ahí donde Él establece su presencia. Cristo ahí establece su presencia, y donde Él está, donde Él mora, lo hace, donde está su presencia, Él lo hace santo. Nosotros por eso cuando hablamos del concepto de pecado, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque finalmente entendemos por qué el problema del pecado no se puede separar del santuario, no se puede separar del concepto de la ley de Dios, no se puede separar de la justificación por la fe. Si nosotros entendemos apropiadamente todos estos conceptos, entenderemos que el problema de la salvación pasa por entender correctamente el concepto de pecado. Si nosotros entendemos que el pecado es transgresión de la ley y no otra cosa, vamos a entender claramente todos estos conceptos, que son los que precisamente hoy en día significan una gran dificultad para muchos adventistas. Amén. Y sí, no quiero terminar sin hacer las siguientes dos preguntas, que yo personalmente sí me he preguntado esto, ¿no? Porque oí alguna vez, pero no profundicé del tema y sí me encantaría saber un poco más. Y bueno, de manera breve, ¿qué podemos decir del Comité de Primacía del Evangelio que estudió el Congreso de Minneapolis? Sí, no muchos conocen sobre Perfecto. esto, pero es importante. Sí, mira, en los años 80 creo, hubo un esfuerzo de parte de algunos teólogos del ala histórica, del sector más histórico de nuestra iglesia, por poder recuperar este mensaje, para poder ponerlo al alcance de todos los hermanos adventistas, dándose cuenta, digamos, que este mensaje era importante. eh, Básicamente los pastores Robert Wieland, Donald Short, y también, bueno, hubo influencia de Jack Sequeira, trataron de hablar de lo importante que había sido el Congreso de Minneapolis de 1888. Y ellos elaboraron una investigación y un estudio personal que compartieron y que se transformó en un informe que se hace llamar el informe de supremacía del Evangelio, que en el fondo fue un comité hecho para poder estudiar y poner al alcance de la iglesia, digamos, la importancia de este Congreso hecho en 1888. El problema es que este documento es una opinión teológica de estos autores, y no refleja necesariamente la verdad de lo que ocurrió en 1888. Y aún hoy en día, muchos adventistas del sector histórico lo consideran como una fuente fundamental de consulta y se guían por las conclusiones de este comité, de este informe. El problema, para resumirlo, porque esto da para otra charla, pero el problema mayor es que Robert Wieland, un ex luterano, se dejó influenciar muchísimo por Jack Siqueira, que también tenía ideas muy arraigadas en el calvinismo, y ellos desarrollaron un concepto que se hace llamar justificación legal universal. Este Mm, concepto básicamente es un concepto que no coincide con lo que nosotros entendemos como la esencia del mensaje de 1888, como hemos visto ya desde la reunión pasada y lo que hemos visto en esta sesión de hoy. La esencia del mensaje de 1888 tiene que ver el- con la santificación que Dios desea realizar en el corazón de cada creyente como parte o en el contexto del gran conflicto, es decir, para vindicar el nombre de Dios. Ese es el gran resumen que podríamos decir. Por lo tanto, es fundamental que el ser humano entienda qué significa la santificación, qué significa el principio de colaboración que vimos la vez pasada, qué significa, ¿no es cierto?, la justicia impartida, qué significa, cuál es el rol del Espíritu Santo, que la justificación se realiza en el corazón la santificación y la salvación, por ende, depende justamente de esta obra de purificación, del carácter. Pero lo que hace la justificación legal universal es
evitar este principio de colaboración y trabaja con la idea y el presupuesto, digamos, de que Dios ha hecho todo, todo por el ser humano, y nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada o no podemos hacer nada, no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestra salvación. Algo totalmente contrario, digamos, a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Y eso La también Biblia viola dice, el principio del libre albedrío. indudablemente, viola el principio del libre albedrío totalmente. Entonces hay una serie de constructos que lamentablemente ahí se fueron armando y que hoy en día muchos que se dicen defensores del mensaje de 1888, muchos adventistas, en realidad están defendiendo el mensaje de la justificación legal universal, que es una... Ellos se toman del mensaje de 1888, pero tienen una serie de creencias o énfasis que son, a nuestro juicio, digamos, inapropiados. Por ejemplo, uno de ellos es considerar las opiniones de... Ellos leen eh, con mucho más insistencia, digamos, los escritos de Wagner y Jones, y no logran filtrar qué cosa dijeron, digamos, que fue inspirado y qué no, qué cosa no. Ellos toman de la base, digamos, de que Elena de White les dio su respaldo, y absolutamente todo lo que ellos escribieron, digamos, ellos lo absorben como, como Totalmente. algo inspirado, como si hubiera sido inspirado, justamente. Lo mismo pasa con, digamos, también toman las declaraciones del pastor Wieland, de Donald Short, las conclusiones del comité también como ley. Y en realidad están cometiendo el error de dejarse guiar por personas que, si bien tuvieron luz, y en el caso de Wagner y Jones tuvieron un respaldo explícito de Elena de White, pero no hacen esta distinción. ¿Qué fue lo que realmente respaldó Elena de White y qué cosa no? ¿Qué cosa viene autorizado por Dios y qué cosa no? Y hay conceptos que son realmente peligrosísimos y que hoy en día están lamentablemente minando la comprensión de muchos que quieren estudiar el mensaje de 1888. Por eso es tan importante hacer esa distinción. Pero es un pequeño y breve comentario al respecto. Ya, excelente, sí, y es muy bueno recalcar esto porque yo he visto gente enseñando, eh, recuerdo el concepto que mencionaste, ¿no? Universalismo, ¿me recuerdas? Justificación legal universal. Exacto, he oído Sí, ese sí. concepto varias veces, sí, pero nunca me he puesto a profundizar en él, ahora lo comprendo mejor, sí que muy bueno aclarar esto. Es que de hecho, fíjate que hay corrientes que son derechamente universalistas, que Ajá. están dentro de la iglesia, que están penetrando lamentablemente muy fuerte. Y la justificación legal universal, bueno, su palabra lo dice, o sea, también tiene un componente de universalismo. Hay una combinación de conceptos que son, por un lado, forensistas, por eso justificación legal, hablan de una justificación forense, y ellos hablan casi con el mismo lenguaje que la nueva teología de Cristo como nuestro sustituto en todo, o sea, no solamente en la cruz, que es lo lógico, que es lo que todos nosotros aceptamos, sino también como los forensistas creen, Cristo también para ellos fue nuestro sustituto en la obediencia que se requiere de nosotros mismos. O sea, nosotros no necesitamos obedecer porque Cristo ya obedeció y lo único que podemos esperar es que Cristo nos impute su propia obediencia. Pero no hay ninguna obediencia que se pueda desarrollar en nosotros, que nosotros podamos desarrollar, porque para eso, para los forencistas eso sería una herejía. Pero Ajá. la Biblia es muy clara cuando dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Dios produce en nosotros. Somos salvos para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que Ujú. anduviésemos en ellas. Es decir, nosotros tenemos una participación en la salvación y esta participación, que es el principio de colaboración, está absolutamente regado en la Biblia. Nos dice que tenemos que ocuparnos en nuestra propia salvación. Esto la hermana Juárez lo desarrolló muchas veces y la Biblia lo dice de manera muy clara también en muchas otras citas. Y yo creo que una de las citas más claras, que es la que destacamos siempre, es la de primera de Juan 3 y Juan 15. Juan 15 habla de, ¿no es cierto?, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Es la unión de nuestro esfuerzo, ¿no es cierto?, con el poder divino la que nos da el éxito, la posibilidad Así de es. que Dios obre en nosotros. Nosotros tenemos que abrirle la puerta a nuestro corazón. Cristo está golpeando la puerta. Nuestra tarea es abrir la puerta de nuestro corazón. ¿No? Y el mismo Juan dice, ¿no? El que permanece en él no Es peca. el que no peca. Exactamente. El Simple, que directo. permanece. Para mí ese es el texto más contundente. Absolutamente Es claro. clarísimo. Y ahí conlleva todo, ¿no? La parte que pone el ser humano, la parte que pone Dios,
cuál es el objetivo, a qué punto debe llegar la vida humana, etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy bueno, hemos desenvuelto muy bien este tema y no quería terminar sin antes esto. Una pregunta súper puntual. Eh, Aquí hemos hablado de un montón de conceptos que para la mayoría de personas son muy ajenas. Conceptos, eventos, nombres, entre otras cosas. Entonces, quisiera hacerte una pregunta. Si alguien quiere introducirse en el mensaje de la justificación por la fe y 1888, ¿qué dos libros, sí, si solo tuvieras que elegir dos libros del Espíritu de Profecía, cuáles recomendarías? Y si tuvieras que elegir dos libros de otros autores, ¿cuáles recomendarías? Pues difícil pregunta. En el espíritu de profecía, en realidad yo recomiendo, recomiendo todo. Creo que es muy importante, pero yo creo que los más importantes son indudablemente, bueno, por lo menos para mí, y ahí yo destaco mi opinión personal. Los que más recurrentemente salen a relucir cada vez que estudiamos conceptos de justificación por la fe son el camino a Cristo, el deseo de todas las gentes, palabras de vida del gran maestro, el discurso maestro de Jesucristo, fe y obras, y también hay una reciente colección de materiales de 1888, son 4 tomos que recopilan también materiales que hasta hace poco no estaban traducidos en español. Y ahora se pueden encontrar, digamos, también. Bueno, hay más de 2 libros, pero como tú ves, digamos, del espíritu de profecía, en realidad son libros que debieran estar en la cabecera nuestra como adventista y estudiarlo, entenderlo. Indudablemente toda la serie del Gran Conflicto, o sea, es fundamental para nuestra comprensión. Y libros de autores que no fueron profetas, digamos, bueno, yo recomiendo mucho los libros del pastor, del doctor Herbert Douglas. Básicamente todo lo que él escribió al respecto, digamos, fue un aporte, sobre todo él da una perspectiva de nuestra propia historia, la perspectiva de lo que nosotros como adventistas deberíamos entender que ha sido esta dificultad que ha tenido la Iglesia Adventista de enfrentar interpretaciones, modelos o enfoques de interpretación diferentes. Él tiene un libro muy bueno que se llama Bifurcación, que explora precisamente lo que ha venido siendo ya el último tramo de discusión desde la época de los 50, cuando se publicó Preguntas sobre Doctrina, a la fecha, y él ahí en este libro precisamente se llama Bifurcación porque explora, digamos, cómo estos dos bloques dentro del adventismo se hacen mucho más patentes, más claros, con un lenguaje, una fraseología, conceptos que son entendidos de manera muy distintas, dependiendo si estamos en la vereda del adventismo histórico o si estamos en la vereda del adventismo, podríamos decir, más evangélico o producto, digamos, de la irrupción de preguntas sobre doctrina. Es un adventismo bueno, que Andreasen y otros calificaron como una nueva teología, y con justa razón. Por eso nosotros tenemos, digamos, esta nomenclatura que solemos utilizar, y los adventistas, digamos, tenemos que tener muy claro no solamente lo que ocurrió en 1888, sino lo que ha venido ocurriendo con este tema eh, en los hitos posteriores de nuestra historia, porque indudablemente que la perspectiva que hoy en día tienen los adventistas de 1888 se alimenta obviamente de todos estos hitos. Y quizás, bueno, los libros el otro libro, digamos, de Herbert Douglas, Mensajera del Señor. Yo creo que hoy en día es más importante que nunca entender el rol, el papel que Elena de White tiene al respecto, porque el mensaje de 1888 hoy en día se sostiene mayormente a partir de los testimonios. Esa es la verdad. O sea, si nosotros queremos entender el mensaje de 1888, tenemos que entender el rol, la autoridad, el papel importante y significativo que tiene las declaraciones del Espíritu de Profecía. Y este libro, Mensajera del Señor, es una obra eh, completa, una obra maravillosa, que expone lo que en realidad todo adventista debería saber también para poder entender por qué podemos confiar precisamente en este don profético que Dios le ha dado a la Iglesia, y a partir de eso mirar con otra perspectiva, con otros ojos, lo que son estas declaraciones que vamos a encontrar por montones. Nosotros hemos compartido hoy en día, obviamente, citas de la Biblia, pero también solemos compartir muchas citas del Espíritu de Profecía, y eso aún hoy en día, increíblemente, molesta a muchos adventistas. A muchos adventistas, incluso de cuna, les parece algo molesto.
Pero la verdad es que si queremos examinar nuestra historia, queremos examinar nuestras doctrinas, tenemos que acudir a nuestras fuentes inspiradas de autoridad. Y para los adventistas, esas son la Biblia y los testimonios. Esa es la realidad. Otra cosa que nosotros de repente puede que nos dé vergüenza frente a otras iglesias, a otras denominaciones, pero esas de vergüenza no deberían existir si tenemos claro cuáles son nuestros pilares, y esto es algo que como adventistas deberíamos entender y profundizar. Amén, amén. En lo personal, a mí me sirvió mucho, ¿sí? A mí me sirvió mucho para introducirme al tema de 1888 de manera sencilla, el, el sermón del hermano Prescott. Se me olvida el Claro. título de este sermón, que es muy conocido, pero pienso que es un buen punto de partida, porque Elena dejó Sí, ahí sí, mismo, efectivamente. sancionó el sermón y ella mismo respaldó ese sermón. Y es un sermón muy sencillo que explica de manera bastante clara en qué consiste este mensaje. Y yo recomiendo mucho ese sermón del hermano Prescott. Me va el nombre. Cristo, no, Cristo nuestra Sí, justicia, sí, no, carne de pecado, algo así exacto, es. sí, 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 no, no, bueno, cosa de buscarlo, pero sí, es recomendable también, por supuesto. Sí, sí. Entonces, bueno, hermano Daniel, te agradezco muchísimo por tu presencia el día de hoy. Gracias por aclararnos todos estos asuntos. Creo que ha sido una charla bastante edificante, productiva y espero, queridos hermanos, que esta charla les haya edificado, que Dios guíe nuestras vidas, que nos ayude a aceptar este mensaje, a vivirlo, a practicarlo y apresurar la venida de Cristo, ¿no? Que de eso depende mucho, que Cristo vuelva pronto. Entonces, les agradezco mucho y nos despedimos. Gracias, mi hermano Daniel. Gracias.